Bueno, vamos a hablar o a referir en esta clase dentro de este módulo a la cuestión de la agencia judicial. Han visto ustedes en la clase anterior el tema de la agencia policial. Vamos a hablar ahora de la agencia judicial con referencia, digamos, al conjunto de actores, de protagonistas, de instituciones, de prácticas y de procesos que involucran tanto a la jurisdicción, los jueces penales, como a los ministerios públicos, el Ministerio Público de la Acusación, los fiscales, el Ministerio Público de la Defensa, los defensores, y que están directamente vinculados a la persecución penal y al ejercicio de poder punitivo. No hablamos de administración de justicia, preferimos utilizar la categoría de agencia judicial para referir a estos actores, a estas prácticas, a estos procesos y a estos sistemas de organización, porque la justicia o la administración de justicia hace referencia a administrar algo muy valioso, como es la justicia, que es un valor, y en fin, uno siempre espera que los valores se realicen en la mayor medida posible, aunque esto no siempre, por razones propias y por razones ajenas, puede concretarse, de modo que preferimos utilizar la referencia a agencia judicial para plantear, digamos, cuál es el impacto, la incidencia que la agencia judicial puede tener en materia de seguridad o de inseguridad, en materia de protección de derechos e incluso de un modo más estricto en materia de prevención, control del delito y eventualmente de represión o castigo del delito. La pregunta sería básicamente, y esto nos va a desagregar una serie de cuestiones y de respuestas, es cuál es el impacto, cuál es la incidencia de la agencia judicial en esta problemática. Y obviamente la pregunta nos obliga a una serie de aclaraciones. En primer lugar, ¿cuál es la incidencia de la agencia judicial en materia de seguridad? Esto supone, en primer lugar, acordar cuál es el concepto de seguridad. Es decir, de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad y cuáles son las dimensiones de ese concepto, tema al cual nos hemos referido en las primeras presentaciones, en las primeras clases. En segundo lugar, obviamente, para poder medir ese impacto o incidencia, si es que realmente lo tiene, tenemos que establecer o determinar cuáles son las funciones de la agencia judicial, es decir, cuáles son los objetivos político-institucionales de la agencia judicial y en qué medida se vinculan con la problemática de la seguridad, según la dimensión que le adjudiquemos a esta problemática, o con la problemática del control, prevención y o castigo del delito. Y en tercer lugar, obviamente, más allá de que este orden lo voy a invertir en el desarrollo después de los temas, en tercer lugar, obviamente, esto tiene que ver con los distintos diseños o estructuras de agencias judiciales y de procesos, digamos, de trabajo, porque no es lo mismo una agencia judicial verticalizada, centralizada, burocratizada, que una agencia judicial descentralizada, desburocratizada, de una estructura mucho más flexible. Y no es lo mismo un proceso de trabajo marcado por un sistema inquisitivo que por un sistema mixto, que por un sistema acusatorio. De modo que esta salvedad hay que hacerla, porque incluso estos sistemas han tenido objetivos diversos a lo largo de sus desarrollos históricos. Primera cuestión es esta, la segunda tiene que ver con la ubicación de la agencia judicial en el contexto de lo que nosotros llamamos el sistema penal. Es decir, qué lugar ocupa la agencia judicial como subsistema dentro del sistema penal. Cuidado que cuando hablamos del sistema penal no estamos hablando de un sistema en un sentido, digamos, sistémico, valga la redundancia, porque, sino que estamos hablando de sistema en el sentido de conjunto de entes,
de conjunto de procesos, de prácticas, porque si uno repara en los componentes del sistema penal, se van a dar cuenta de que el sistema tiene muy poco, en el sentido de que cada uno tiene su propio discurso hacia adentro y hacia afuera, y cada uno se maneja como puede y en alguna medida bastante desconectado entre los distintos componentes del sistema. Precisamente uno de los grandes déficits o falencias del funcionamiento de los sistemas penales es que justamente no existe una articulación y una coordinación adecuada entre sus componentes. El sistema penal es el conjunto de entes, el conjunto de agencias y el conjunto de normas y procesos que concurren en la producción de los procesos de criminalización primaria y de criminalización secundaria, o que convergen a la producción de estos procesos. Conjunto de entes, conjunto de actores, de agencias y de normas que concurren a la producción de los procesos de criminalización primaria y secundaria, o que convergen en la producción de estos procesos. Para poder explicar esto, primero tenemos que saber, y seguramente ya lo han visto, qué es un proceso de criminalización primaria. El proceso de criminalización primaria consiste en la actividad que desarrolla una agencia del Estado, una agencia política, de resolver o de decidir en un momento determinado que determinada conducta o acción debe ser considerada un delito y por lo tanto se la debe tipificar en el Código Penal y se le debe conminar una pena. Este es el proceso de criminalización primaria, es decir, la decisión política de que una o varias conductas dejen de estar en la zona de libertad, dejen de estar regidas por la regla de la libertad y pasen a ser consideradas conductas delictivas y por lo tanto a ser conminadas con una pena. Este proceso de criminalización primaria tiene como protagonista esencial a una agencia del Estado, una agencia política, que es el Congreso de la Nación, que en actividad concurrente con el Ejecutivo, que promulga las leyes, es el que tiene la potestad de sancionar el Código Penal y eventualmente de sancionar leyes penales. Proceso de criminalización secundaria. ¿Qué es el proceso de criminalización secundaria? El proceso de criminalización secundaria consiste ya ahora en la acción concreta del sistema de poner manos sobre alguien que es sospechado de haber cometido un delito. Es decir, el proceso de criminalización secundaria es ya trabajar en terreno, concretamente sobre una persona a la cual se sospecha que ha cometido uno de los hechos que integran el programa de la criminalización primaria, o sea, un hecho delictivo. Y en este proceso de criminalización secundaria aparecen la actividad fundamental de tres agencias también estatales. En primer lugar, la agencia policial, la han visto con el profesor Saín en las clases pasadas. En segundo lugar, la agencia judicial y en tercer lugar, la agencia ejecutiva. ¿Y por qué los pongo en este orden? Porque la agencia policial es la que está en la trinchera, en la línea de fuego, está en la calle, en contacto, digamos, con la eventual ilicitud penal. La agencia judicial es la que debe llevar adelante eventualmente la investigación y juzgamiento del hecho delictivo que se le imputa o se le atribuye a un sospechoso. Y la agencia ejecutiva, que es la agencia penitenciaria, la agencia penitenciaria, que es una agencia ejecutiva también, es precisamente la agencia que debe, en alguna medida, llevar adelante el proceso de ejecución de una pena cuando una persona
ya ha sido declarada culpable y condenada a una pena de encierro por la agencia judicial. Fíjense que de estas 3 agencias estatales, 2 de ellas en general pertenecen al Poder Ejecutivo, la agencia policial y la agencia penitenciaria, y una, la del medio, la agencia judicial, pertenece a un poder independiente, que es el Poder Judicial. Pero bueno, estas son las agencias que formalmente y materialmente intervienen en los procesos de criminalización primaria y de criminalización secundaria. Hay otras agencias que de manera indirecta contribuyen o convergen en la producción de estos procesos de criminalización primaria y de criminalización secundaria. Son muchas, pero hay 2 que son muy importantes. Una, les diría, con una importancia decisiva hoy en día, tanto en el proceso de criminalización primaria como en el proceso de criminalización secundaria, que es la prensa. Y la otra, con una importancia relativamente menor, pero también con una importancia central, que contribuye o que converge a la producción de estos procesos, que son las universidades y los centros de reproducción ideológica, porque en última instancia una parte de los integrantes de estas agencias, la agencia política, los legisladores, muchos de ellos, una gran parte, y fundamentalmente la agencia judicial, casi de manera excluyente, obviamente está monopolizada por profesionales que pasan por la universidad. En cualquier caso, y por fuera de estas agencias que intervienen formalmente en la criminalización primaria y secundaria, Congreso para sancionar las leyes penales, policía, agencia judicial, penitenciarios, ya cuando debe ejercerse el proceso de criminalización sobre una persona de carne y hueso en concreto, por fuera de estas agencias, obviamente la agencia publicitaria, la prensa, tiene hoy un rol decisivo porque es un gran condicionante tanto de la política criminal y por lo tanto de la labor de la agencia política que sanciona leyes penales. Hoy la agenda de la política en el diseño de la política criminal y por lo tanto en la sanción de leyes penales está fuertemente condicionada por los medios masivos de comunicación, pero también los medios masivos de comunicación condicionan mucho la actividad de la agencia policial y la actividad de la agencia judicial. Para terminar con este concepto, me permito darle algún dato de la realidad, ¿no? Hoy en la República Argentina, obviamente, tenemos un programa de criminalización primaria enorme, como producto de todos los procesos inflacionarios, es decir, de la expansión punitiva, de la huida hacia las penas, de la utilización del sistema penal casi como no último recurso, sino como un primer recurso frente a la conflictividad. Se han sancionado y se han multiplicado la sanción de las leyes penales, y esto ha generado un programa criminalizante de una dimensión tremenda. Hoy tenemos un código penal con más de 500 o 600 artículos, si uno suma los artículos bis, los ter, los quater, los quinquies, y además tenemos más de 300 leyes penales especiales o leyes no penales que contienen disposiciones punitivas, incluso leyes que nadie conoce, como la ley de vino, donde hay previstos 2 delitos. Obviamente que este programa criminalizante es tan grande que es imposible de ser realizado porque estaríamos todos presos. Si hoy la República Argentina pudiera realizar todo su programa criminalizante, su proceso de el resultado del proceso de criminalización primaria, le diría que poca gente quedaría en libertad. Por otra parte, las agencias que intervienen en la criminalización secundaria
tienen una capacidad de actuación muy limitada, por lo tanto no pueden desarrollar o no pueden ejecutar todo este programa criminalizante. De modo que se produce una suerte de pirámide invertida. Acá arriba tengo una base enorme, como base superior, de hechos que son considerados delitos, pero a medida que voy bajando a la realidad y a los procesos de criminalización secundaria, veo que las agencias que deben intervenir en estos procesos, policía y en segundo lugar agencia judicial, su capacidad de respuesta es tan limitada que de todo este programa solo se termina operando sobre una cantidad reducida de hechos y también de delitos. Porque fíjense que a pesar de la gran cantidad de delitos que están tipificados, si ustedes van a un centro de justicia penal, van a ver que los fiscales, defensores y los jueces se manejan con una veintena de delitos. Y esto es la prueba más cabal de algo que es un dato estructural de todos los sistemas penales, que es la selectividad del funcionamiento operativo de los sistemas penales. Los sistemas penales son selectivos, no tienen alternativa, funcionan selectivamente, no pueden realizar todo el programa criminalizante y por lo tanto terminan seleccionando unos pocos casos que son los que en última instancia se colocan en la vidriera y se visualizan en lo que sería el proceso de criminalización secundaria. ¿Cómo se hace esta selección? No se hace ni por razones ideológicas, ni por razones de clase, ni por razones conspirativas. Esta selección hoy en día se hace por razones netamente burocráticas. Se funciona como un burócrata en el sentido peyorativo de la categoría. Y el burócrata, ¿qué hace siempre? Hace lo más cómodo, y lo más cómodo es lo más fácil. El burócrata no se complica la vida. Por lo tanto, a la hora de seleccionar hechos delictivos, la policía, ¿qué hace? Selecciona los hechos más fáciles, no los hechos más complejos. Selecciona el delito tosco y que responde a un estereotipo. Y el delito tosco y que responde a un estereotipo, normalmente el delito de los sectores más vulnerables, porque son sectores que no han tenido entrenamiento para delinquir de otra manera, vaciando una empresa, por ejemplo, y generando múltiples daños en la economía regional y en muchísimas familias, porque no tienen capacidad. Están entrenados para llevar una 9 milímetros y además tienen un estereotipo que en alguna medida es preconfigurado, incluso por los medios masivos de comunicación, el pibe del barrio marginal, el pibe chorro, el que anda con gorrita, con la moto. Y bueno, muchas veces ese pibe también comete delitos, de modo que lo más fácil que hay es agarrar a esa gente. No nos vamos a meter con alguna complicación, tener que investigar complejamente una trama, digamos, de una organización delictiva o de un delito complejo o de un delito económico. Y a esas pautas responde la selectividad del sistema. Obviamente, esta selectividad criminalizante lleva a otro proceso que es la prisonización. En general, se trata de hechos callejeros violentos a los cuales el legislador le ha combinado penas altísimas para asegurarse la privación de la libertad, pero también el sistema penal tiene otra característica, que es el proceso de victimización, porque no solo es selectivo con la criminalización, sino que también es selectivo con las víctimas. La gran mayoría de las víctimas de este tipo de delitos pertenecen a los mismos sectores vulnerables a los que pertenecen las personas sospechadas de haberlos cometidos. Así más o menos funciona el sistema penal y en ese contexto aparece la agencia judicial a la cual nos vamos a referir o nos vamos a seguir refiriendo en los próximos videos.